El número de Reynolds es un número dimensional y como todo número dimensional es un cociente, una comparación. El concepto fue introducido por Jos Greville Stokes en 1851, pero el número de Reynolds recibe este nombre en honor al ingeniero inglés Osborne Reynolds, quien descubrió en la década de 1880, a través de múltiples experimentos, encontró que el régimen de flujo depende principalmente de la razón de fuerzas inerciales a fuerzas viscosas en el fluido, es decir, es la relación entre los términos convectivos y los términos viscosos. Entre 1880 y 1884, Reynolds hizo una demostración visual en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, de la transición de flujo laminar al turbulento en una tubería, configurando una plataforma elevada que permite el uso de un sifón lo suficientemente alto para alcanzar las velocidades críticas. La válvula de la salida se manipula mediante una palanca que se extiende hacia la plataforma. El agua se extrae de una caja con paredes de vidrio, tanque de agua grande, a un tubo de vidrio horizontal con un extremo acampanado para evitar los remolinos creados a la entrada. Dentro del tanque se usaron varias tuberías con diámetros diferentes para observar el cambio de flujo. En la línea central de las tuberías se colocó un inyector de tinta dispuesto de tal manera que se pudiera establecer una alimentación continua de tinta para generar una corriente fina con el fin de visualizar los cambios que experimentaba el flujo. Al abrir la válvula, Reynolds notó que se dan 4 tipos de flujos. Los filamentos de tinte en la transición se reproducen en muchos textos utilizando los dibujos originales de Reynolds, donde se esquematiza el comportamiento de la tinta trazadora. Para velocidades pequeñas, la corriente de tinta dentro del tubo se movía en línea recta, mostrando que el flujo era laminar. A velocidades suficientemente bajas, el filamento de tinta comienza a presentar comportamiento sinusoidal y a hacerse inestable. A medida que la velocidad aumentaba en etapas pequeñas en algún punto del tubo, siempre a una distancia considerable de la trompeta o de la entrada, el filamento de color se mezclaba al mismo tiempo con el agua circundante y llenaba el resto del tubo con una masa de agua coloreada. A caudales más altos se llegó a la condición en que la corriente de tinta se rompía repentinamente, difundiéndose por todo el tubo y el punto de mezcla de la tinta se estabilizaba en un sitio cercano a la entrada. El aparato de Reynolds aún existe hoy en día y se encuentra ubicado en la ciudad de Manchester. De este experimento se obtuvo el concepto general, el cual es muy utilizado en mecánica de fluidos, diseño de reactores y fenómenos de transporte, para caracterizar el movimiento de un fluido, indicando si el flujo sigue un modelo laminar, turbulento o de transición. Algunos flujos son suaves y ordenados, mientras que otros son un tanto caóticos. El movimiento de fluidos intensamente ordenado, caracterizado por capas suaves, se conoce como flujo laminar. La palabra laminar proviene del movimiento de las partículas adyacentes de fluidos reunidas en láminas. Este tipo de fluidos altamente viscosos, como los aceites a bajas velocidades, comúnmente son laminares. El movimiento altamente desordenado de fluidos que por lo general se encuentran a altas velocidades y que se caracterizan por fluctuaciones en su velocidad se conocen como flujos turbulentos. Lo común es que el flujo de fluidos de baja viscosidad, como el aire a altas velocidades, sean flujos turbulentos. Un flujo que se encuentra dentro del régimen laminar y el régimen turbulento se denomina como flujo transitorio. La fórmula empírica del número de Reynolds se expresa de la siguiente manera, donde encontramos, como mencionamos al principio del video, una relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas. Con el tiempo fueron descubriendo las características específicas que dependían de la geometría. Para el flujo interno en una tubería circular es expresado con la fórmula en pantalla, donde la velocidad promedio es la velocidad característica del fluido, d es el diámetro de la tubería a través de la cual circula el fluido o longitud característica del sistema, y b es la relación entre la densidad del fluido y la viscosidad dinámica del fluido.
Equivalente para una tubería cuya sección recta no es circular, encontramos la siguiente expresión, donde DH es igual a 4 por AC, que es el área de sección transversal, sobre P, donde P es el perímetro húmedo. Cuando el número de Reynolds presenta grandes valores, es porque las fuerzas inerciales, las cuales son proporcionales a la densidad del fluido y al cuadrado de la velocidad del fluido, son grandes en relación con las fuerzas viscosas, y por ende las fuerzas viscosas no pueden evitar las aleatorias y rápidas fluctuaciones del fluido. Cuando los valores de Reynolds son pequeños o moderados, las fuerzas viscosas son lo suficientemente grandes como para suprimir dichas fluctuaciones y mantener el fluido en línea. El número de Reynolds presenta intervalos de la siguiente manera, donde un Reynolds menor a 2300 es un flujo laminar, un Reynolds entre 2300 y 4000 es un flujo transicional y un Reynolds de más de 4000 se clasifica como un flujo turbulento. El número de Reynolds es muy utilizado en la mecánica de fluidos al caracterizar el movimiento precisamente de los fluidos. La mecánica de fluidos es ampliamente utilizada en actividades cotidianas y en el diseño de sistemas modernos de ingeniería, desde aspiradoras hasta aviones supersónicos. Por ejemplo, en el cuerpo humano, el corazón bombea constantemente sangre a todas las partes del cuerpo, a través de las arterias y venas, y los pulmones son regiones de flujo de aire, en direcciones alternadas. Una casa común es en algunos aspectos una sala de exhibición llena con aplicaciones de la mecánica de fluidos. Los sistemas de tubos para el agua fría, el sistema de gas natural y el sistema de aguas de desecho para cada una de las casas y toda una ciudad están diseñadas en forma fundamental sobre la base de la mecánica de fluidos. Lo mismo también es cierto para la red de tuberías y ductos de los sistemas de calefacción y acondicionamiento del aire. Un refrigerador contiene tubos por los que fluye un refrigerante, un compresor que eleva la presión de este y dos intercambiadores de calor en donde el refrigerante absorbe y rechaza calor. Como pueden ver, la mecánica de fluidos desempeña un papel importante en el diseño de todos estos componentes. También se puede ver numerosas aplicaciones dentro y fuera de la mecánica de fluidos, en automóviles, aviones, barcos, turbinas de viento, etc. El número de Reynolds es parte de nuestro diario vivir y es bueno conocer el por qué existe y para qué existe. Muchas gracias por su atención y esperamos encontrarnos en una nueva ocasión.